Saludamos especialmente a las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y a los que nos siguen a través de la Red Mundial de Comunicaciones, la Internet. A esos también les hacemos llegar un saludo cordial desde Medellín, Colombia, donde estamos. Reportes de la emisora nos han llegado de muchas partes del mundo, aún muy lejanas. Un agradecimiento para ellos. Probablemente son de habla hispana, que haya colombianos, de América Latina o de España. Para ellos pues un agradecimiento muy grande por seguir este mensaje. El tiempo ordinario de la liturgia, amables oyentes, es el lapso de tiempo que transcurre entre los dos grandes ciclos de la vida del año litúrgico, el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua. El año litúrgico comienza con el ciclo de Navidad en el Adviento, que en el calendario civil suele corresponder a fines de noviembre, comienzos de diciembre, y se extiende hasta la fiesta de la Epifanía, que es el punto culminante de la Navidad, y el día o la semana siguiente o el día siguiente a la Epifanía, según el caso, comienza la primera sección del tiempo ordinario, desde después de la Epifanía hasta el comienzo del gran ciclo pascual, que, como ustedes saben, es el miércoles de ceniza, de modo que la primera sección del año litúrgico va desde después de la Epifanía hasta el miércoles de ceniza. Luego viene el ciclo pascual, que comprende la Cuaresma, el Tríodo Pascual y el tiempo de Pascua, que son 7 domingos y que finalmente culmina con la solemnidad de la Ascensión del Señor y particularmente con la fiesta de Pentecostés. Pues bien, el día siguiente a la fiesta de Pentecostés comienza la segunda sección del tiempo ordinario y se extiende desde esa fecha, día siguiente al domingo de Pentecostés, hasta el sábado anterior al primer domingo del Adviento. Estamos pues en este momento, segunda sección del tiempo ordinario. Pentecostés pasó ya hace veces y nos estamos acercando al nuevo Adviento, al nuevo año litúrgico que comenzará a fines de noviembre, de modo que estamos en la segunda sección del año del tiempo ordinario. Los domingos del tiempo ordinario son 34. Esta semana celebraremos el domingo 20, es decir, el domingo 20 del tiempo ordinario. Nos quedan faltando pues 15 domingos para completar el año litúrgico, contando del 20 al 34 se cuentan 15 domingos, 15 semanas del tiempo ordinario, y ahí terminará el año litúrgico y comenzará un nuevo año litúrgico. Las lecturas previstas para los domingos son básicamente tres. En el tiempo ordinario, una se toma la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera de uno de los evangelios. También este domingo pues tendremos 3 lecturas, la primera del libro de los Proverbios, la segunda de la carta a los Efesios y la tercera del Evangelio de San Juan. Días pasados les expliqué que en el ciclo B dominical en el cual estamos, hay 3 ciclos dominicales A, B y C que se van sucediendo cada 3 años. Entonces, en el ciclo B se prefiere el Evangelio de Marcos, pero los liturgistas del Vaticano, después del Vaticano II, no quisieron dejar a un lado el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la multiplicación del pan y del pescado, y el discurso de Cafarnaúm, o el diálogo de Cafarnaúm, de Jesús con la muchedumbre, con los discípulos, y porque finalmente partes de ese capítulo, o prácticamente todo, se lee en el tiempo pascual, pero en día de semana. Entonces no quisieron dejar todo ese capítulo tan rico del Evangelio de San Juan fuera de las liturgias dominicales. Y el que pagó el pato, digámoslo en esa forma, fue el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque en el ciclo B dominical se va leyendo a Marcos. Y cuando en Marcos se llega a la multiplicación del pan y del pescado, entonces los liturgistas suspendieron la lectura de Marcos, se saltaron un pedazo muy hermoso también del texto de Marcos y pusieron allí
textos del cuarto evangelio. Por eso, desde hace 3 domingos venimos leyendo textos del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan, en este tiempo ordinario, desde hace 3 domingos. También este domingo leeremos un texto del cuarto evangelio y finalmente el próximo domingo culminaremos pues la lectura del capítulo 6. De modo que 5 domingos del ciclo B de la liturgia dominical presentan textos del Evangelio de San Juan en lugar de los textos correspondientes del Evangelio de Marcos. Les decía yo que pues por el lado de la preferencia del cuarto evangelio, pues uno puede perfectamente comprenderlo. El cuarto evangelio es la obra cumbre de la literatura evangélica del Nuevo Testamento. Pero por el lado de Marcos hay que lamentarlo, porque entonces textos muy ricos de Marcos quedan fuera de los textos dominicales. Por ejemplo, la misma multiplicación del pan y del pescado en Marcos. Las 2 multiplicaciones quedan fuera de los textos dominicales, y sobre todo un texto muy hermoso que el Evangelio de Marcos prácticamente como en núcleo, básicamente encierra todo lo que el discurso de Cafarnaúm dice en palabras explícitas. En el discurso de Cafarnaúm, como vamos a explicar un poco más tarde, Jesús se presenta a sí mismo como el pan y les dice a los judíos que lo están escuchando y que lo siguen buscando alimento, buscando que Él les dé pan: ustedes no entienden, ustedes no comprenden que el pan finalmente soy yo soy el pan de la vida. En fin, ese es el discurso de Cafarnaúm en su núcleo básico. Pues bien, en Marcos, evidentemente las afirmaciones de Jesús no tienen esa expresión, ese tenor concreto. Pero sí hay un episodio muy lindo en Marcos. Yo les recomiendo, queridos oyentes, que lo lean, meditándolo. Está en Marcos 8, 14, 21, después de la segunda multiplicación del pan y del pescado. Marcos reúne algunos materiales y entre ellos está un texto que, según mi pensamiento, él redacta. Es Marcos mismo el que lo compone, con base en un dicho de Jesús acerca de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Jesús les dice a los discípulos que se cuiden de esa levadura de los fariseos y de Herodes. Ese es un dicho tradicional de Jesús. Entonces Marcos lo sitúa en este punto y crea una escena bellísima, profundamente significativa. A mi parecer, esa escena contiene, en su contextura simbólica, la misma intención que tiene todo el discurso de Cafarnaúm en el cuarto evangelio. Marcos dice que los discípulos se olvidaron de tomar consigo panes, y que solamente llevaban un solo pan en la barca. En la barca, pues, iban ellos con un solo pan, y sin embargo, se preocupan porque Jesús les dice: cuídense de la levadura. Ellos piensan que les está diciendo que los está regañando por no haber llevado panes. Y Jesús entonces les reprocha: ¿cómo es que ustedes no entienden? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, los oídos si no oyen? ¿Cómo es que ustedes, digámoslo en esta forma, cómo es que ustedes, teniendo el pan en la barca, se preocupan de panes? Ustedes van con el pan. Ese es el sentido en Marcos de ese precioso texto, que finalmente pues tiene el mismo sentido del discurso joánico de Cafarnaúm. Primer texto, la primera lectura de este domingo es Proverbios 9, 1, 6. Les voy a leer. La sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas, ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa, ha despachado sus criadas para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. Los inexpertos que vengan aquí, voy a hablar a los faltos de juicio. Venid a comprar mi pan y a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino de la prudencia.
El libro de los Proverbios, como su nombre lo indica, pertenece a la literatura sapiencial de la Biblia, sapiencial, es decir, que tiene que ver con la sabiduría. Sapiencia en latín significa sabiduría, viene del verbo sapere, que en latín significa saber, como en español, saber en el sentido de sabor, pero también en el sentido de conocimiento, saber, sabiduría. Sapiencia es en latín sabiduría. Sapiente, por tanto, significa en nuestro idioma un sabio, alguien que sabe. En cambio, incipiente significa uno que no sabe. Como la raíz como el significado pues del verbo saber es doble, saber en el sentido de sabor y saber en el sentido de conocer. Entonces, fíjense, uno se puede confundir fácilmente. Sapiente es sabio y en cambio incipiente con S, ven, incipiente con C significa que está al comienzo, incipiente de incipere en latín, que significa comenzar. En cambio, incipiente con S significa que es bruto, que no sabe nada. En cambio, fíjense, sabor, de saber, viene la palabra insípido, significa que no sabía nada. Fíjense ustedes cómo nuestro idioma pues deriva del latín, y como en latín el verbo tiene esos dos significados, las diferentes palabras se forman y uno tiene que saber pues su origen y su significado preciso. No se les olvide, incipiente es que no sabe nada. En cambio, incipiente con C significa que está comenzando. Es un teólogo incipiente, es decir, que apenas está comenzando a ser teólogo. Está empezando a aprender. Eso es incipiente con C. El libro de los Proverbios en hebreo se llama Meshalim. Mashal significa proverbio, dicho, composición, a veces muy breve, a veces un poco más larga. Meshalim es lenguaje, generalmente se refiere al lenguaje figurado. En fin, el libro de los Proverbios es una colección que finalmente se completa después del exilio, quizá ya un siglo III antes de Cristo, dicen algunos. En fin, no hay pues una plenidad para indicar cuándo se completó el libro de los Proverbios tal como figura en la Biblia. En todo caso, cuando uno lo mira, se da cuenta de que hay materiales de diferentes épocas, que el libro es una compilación. Algunos de los materiales son muy antiguos, son del tiempo de la monarquía. En la Biblia misma se anota de algunas de las secciones del libro que fueron recogidos en los tiempos de Ezequías, rey de Judá, es decir, por allá, a fines del siglo VIII y principios del siglo VII antes de Cristo. Y algunos afirman también que quizá algunos de los proverbios pueden derivar desde la época salomónica. En todo caso, este tipo de cuestiones críticas pues es objeto de discusión entre los eruditos y no es, digamos, objeto de nuestra fe o de nuestra confesión religiosa. Un detalle interesante es que la sabiduría era, diría yo, una especie como de disciplina internacional. Se ha comprobado que alguna parte del libro de los Proverbios muestra un parecido muy grande con colecciones egipcias de sabiduría. Los proverbios de Amenemope se llaman en Egipto Amenemope. Si ustedes están interesados en este tipo de temas, no es sino que busquen en cualquiera de Google o Yahoo, cualquiera de esos buscadores de internet, Amenemope, y ahí les van a decir quién era, de qué se trata, y les van a señalar los puntos del libro de los Proverbios que en alguna forma pues son coherentes con esa colección egipcia de proverbios, de sabiduría. Eran dichos, fíjense, se cultivaban, digamos, en las cortes de los reyes. A los funcionarios públicos y a los hijos de los reyes les enseñaban esta sabiduría, es decir, para que supieran vivir y comportarse, para que tuvieran, diría yo, pues como un bagaje que les permitiera desempeñar sus cargos con éxito y comunicarse, diría yo, con los demás adecuadamente. La sabiduría. Y con el tiempo, pero mucho más adelante, aún se llegaron a formar escuelas de sabios, de sabiduría.
la evolución pues de la sabiduría, en hebreo se dice Jokmah, fue compleja y probablemente hay que buscarla ya como colecciones en las cortes. Por eso no es extraño que en la corte de Salomón se hubiera cultivado la sabiduría. En todo caso, es proverbial en la Biblia, permítame decirlo de esa forma, que Salomón fue el sabio por excelencia y por eso la literatura sapiencial de la Biblia pues es atribuida secundariamente a Salomón. Pero no solamente pues cuando hubo cortes, es decir, palacios de los reyes y administración real, hubo sabiduría también en los grupos tribales. En los grupos tribales la sabiduría recogida por la experiencia era retenida y era comunicada a la gente y la gente la repetía. La repetición de proverbios, refranes, dichos, aforismos, allá es algo que la humanidad siempre ha cultivado. Ustedes pueden seguramente recordarlo desde la infancia, cuando escuchaban en su casa de sus padres o de sus abuelos dichos, aforismos, y uno los retenía. Yo recuerdo todavía dichos que mi mamá decía, dichos, y se me grabaron. Dime con quién andas y te diré quién eres. Me decía mi mamá cuando me veía por allá con personas que a ella no le gustaban. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, algo se le pega. Fíjense, cositas de esas son, pues, eran la sabiduría cultivada desde la experiencia y transmitida en forma de dichos, digamos, bien sonoros y que se retenían fácilmente, se pegaban a la memoria. En el libro de la sabiduría bíblico pertenece seguramente a las últimas etapas de la evolución del libro de la sabiduría, ya una mirada sobre la sabiduría personificada. La sabiduría personificada, precisamente el texto que hemos leído presenta a la sabiduría como si fuera una persona, una mujer que atiende su casa. El libro de los Proverbios finalmente tiene pues en su marco, sobre todo al final, el texto final, capítulo 31, un poema de la mujer sabia, de la mujer hacendosa, Eshet Ha'il, se dice en hebreo, la mujer de fortaleza, o la mujer fuerte. Ahí está, esa es la culminación del libro de los Proverbios, y esa mujer fuerte contrasta con otra figura simbólica, que es la necedad, que también aparece personificada en una mujer de esas de mala vida, aún, por ejemplo, es presentada como ramera, de esas que atiende a los clientes o los busca o los persigue para obtener de ellos favores, los favores que sabemos. En fin, todo eso. El libro de los Proverbios, por tanto, presenta la sabiduría personificada, como si fuera una gran señora, una gran mujer. La sabiduría se ha construido una casa, plantando 7 columnas, ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa, ha despachado sus criadas para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. La sabiduría pues tiene como un hogar preparado y un banquete, es decir, una casa con 7 columnas de amplia, y ha preparado un gran banquete para los que reciban su invitación. Sus criadas van por la ciudad anunciándolo. Los inexpertos que vengan a mí, voy a hablar a los faltos de juicio. Venid a comer mi pan y a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino de la prudencia. Fíjense, la sabiduría, lo que enseña la sabiduría, la ciencia, o mejor dicho, las convicciones que comunica, se simbolizan en la comida, el banquete que ella prepara. Venid a comer mi pan y a beber el vino que he mezclado. Pan y el vino. El pan y el vino que he mezclado. Precisamente, ustedes comprenden a partir de esto que les estoy leyendo y les estoy explicando del libro de los Proverbios, por qué los liturgistas después del Vaticano II escogieron este texto de Proverbios como primera lectura. ¿Por qué? Porque en el Evangelio vamos a leer vamos a leer el texto de Cafarnaúm, el pan de la vida, y yo, concretamente hoy, la carne que Jesús da como pan y la sangre que Jesús da como bebida, alimento y bebida. Fíjense, por eso escogieron los liturgistas por una cierta consonancia
de este texto con el del Evangelio lo escogieron. La sabiduría pues da a los que llama, a los inexpertos que llama, los invita a su casa y les prepara un banquete. Venid a comer mi pan y a ver el vino que he mezclado. El pan que se come y el vino mezclado que la sabiduría entrega en su banquete son como el símbolo del conocimiento que la sabiduría comunica, de los contenidos que ella da y de las actitudes que finalmente resaltan o resultan en la vida de los que reciben ese conocimiento. Venid a comer mi pan y a beber el vino que he mezclado. El pan y el vino, pues, que la sabiduría ofrece en su casa de 7 columnas, en el banquete que ha preparado y al cual invita a los inexpertos, por medio de sus criadas que lo anuncian en los puntos importantes de la ciudad. Ese pan y ese vino son pues como el símbolo de lo que la sabiduría comunica, o de la sabiduría que se comunica. Fíjense que la sabiduría aparece aquí como una mujer. En hebreo es una mujer, Jokma. Jokma es una palabra femenina. En hebreo la sabiduría es femenina. Y lo mismo en griego, lo mismo, Sofía es femenina. Fíjense, la cristología, es decir, el lenguaje de la fe cristiana, que trató como de profundizar en el sentido divino de la revelación de Dios en Jesús y de la persona misma de Jesús, evidentemente lo conjuntó o lo miró, digámoslo así, en el trasfondo de la sabiduría divina, pero resulta que la sabiduría es femenino. Quizá por eso, porque la sabiduría es un término femenino, en el cuarto evangelio, en el evangelio según San Juan, fíjense, cuando se hace una profunda meditación en el prólogo del evangelio sobre la raíz divina de Jesús, entonces no se emplea la palabra Sofía, sino logos, que es masculina. La palabra se hizo carne. No la Sofía se hizo carne, sino logos, la palabra. Es decir, el evangelista busca, inspirado también en la cultura del momento, quizá esté en las disquisiciones de un judío sabio de ese tiempo llamado Filón de Alejandría. El evangelista probablemente conoce ese ambiente en el cual escribe, y entonces prefiere la palabra logos a la palabra sabiduría. A mí me parece, aunque la mirada, o que este parecer pueda parecer un poco simplista, que el hecho de que logos sea una palabra masculina y Sofía una palabra femenina lleva a la preferencia de logos sobre sabiduría, Sofía, cuando el evangelista acuña, digamos, la frase central del prólogo, el tema, das Thema des Evangeliums, como lo llama Bultmann muy justamente, el logos se hizo carne, hologos sarx egeneto. Fíjense que aún en castellano, logos, la traducción es palabra, que es femenina, la palabra. Lo mismo en otros idiomas, la parole en francés, la parola en italiano. En cambio en latín la traducción de palabra, verbum es una palabra neutra, es decir, equidistante entre lo masculino y lo femenino. Por eso a veces en castellano, cuando se emplea la palabra, el término palabra, para traducir la palabra logos, palabra es evidentemente el término adecuado, suena un poquitico raro, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, porque es que esa palabra hecha carne es Jesús. Entonces, y hemos visto su gloria, ¿ven? Y entonces los adjetivos que se usan deben ser femeninos, porque palabra es femenino. Entonces uno siente cierta molestia cuando se dicen de Jesús entonces cosas femeninas, porque la palabra es femenina. La segunda lectura es de la carta a los Efesios. Ya les expliqué también en domingos anteriores que la carta a los Efesios es un escrito deuteropaulino, es decir, no directamente dictado por Pablo, pero sí
surgido en la escuela paulina en conexión muy cercana con la carta a los colosenses, muy cercana. La carta a los Efesios es un documento teológico de primer orden que manifiesta, diría yo, la madurez del pensamiento paulino en las comunidades cristianas del Asia Menor, en la segunda parte del primer siglo antes de Cristo, cuando Éfeso prácticamente superó a Antioquía de Siria como fuente de irradiación cristiana. En Éfeso, pues, la herencia paulina siguió, y también, al parecer, siguió también la herencia joánica que se revela en el Nuevo Testamento, en la literatura joánica, las 3 cartas y el 4º evangelio. El pedacito de Efesios que toca leer este domingo dice así, es Efesios 5, 15 a 20. Hermanos, fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos. Sabed comprar la ocasión, porque vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad, alternando, salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con todo el alma para el Señor. Celebrad constantemente la acción de gracias a Dios Padre, por todos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les he explicado que las cartas de Pablo en general tienen 2 partes. La primera es, digamos, teórica, doctrinal, se expone doctrina, y la segunda es parenética, es decir, exhortatoria. Vienen los consejos o los mandatos del apóstol. Aquí aparece pues ya este pedacito que escuchamos en la parte exhortatoria o parenética de la carta. Fíjense que prácticamente está construida con imperativos. Fijaos bien cómo andáis, fijaos, es un imperativo. Luego, no seáis, es en castellano la forma de subjuntivo que reemplaza al imperativo plural. Nosotros no decimos en nuestro idioma no sed, sino no seáis. Sed sirve como imperativo positivo, pero el imperativo negativo no se dice no sed, sino no seáis. Son particularidades de nuestro idioma. En cambio, en otros idiomas no es así. En otros idiomas se usa el imperativo tanto, la forma imperativa tanto en masculino como tanto en singular como en plural. Fijaos, no seáis, sabed comprar la ocasión, de otro imperativo. No estéis aturdidos, ahí está otro imperativo. Daos cuenta, otro imperativo. Fíjense, todos son consejos, mandatos. No os emborrachéis, otro imperativo. Y dejaos llenar del Espíritu. Fíjense, imperativos tanto positivos como negativos. Es decir, lo que un cristiano debe hacer y lo que no debe hacer. Así comienza el pedacito. Fíjense, les leo de nuevo. Dice, fijaos bien cómo andáis. Ese andáis peripatín en griego. Esa es la conducta, cómo os conducís. Ese verbo se usa en griego, en el griego, digamos, en el griego usado por judíos y luego por cristianos, con base en la terminología bíblica, en la Biblia en hebreo. Halach es caminar, pues halach, el verbo halach que es del hebreo, en hebreo significa también conducirse, comportarse. Peripatín en griego es caminar, andar, por tanto, caminar, andar significa también conducirse, comportarse. Fijaos bien cómo andáis y cómo os estáis comportando, cuál es vuestro comportamiento, cómo es vuestra conducta. No seáis insensatos, sino sensatos. Debe ser una conducta sabia, sensata, sabia, es decir, que tenga sentido. Sensato significa que tiene sentido. Sabed comprar la ocasión, es decir, cada cual debe estar en el momento en que vive y aprovechar. Saber comprar la ocasión, el momento en que uno vive es el kairos o el keros. Uno tiene que aprovecharlo. Y lo que hay que hacer ahora, hay que hacerlo. Saber comprar la ocasión, porque vienen días malos. Y desde ahora, uno tiene que prevenirse ante los días malos que vienen. ¿Ven? Es mejor desde ahora prevenir. Saber comprar la ocasión. Por eso no estáis aturdidos. Es decir,
dejando pasar todo como si nada estuviera sucediendo. Daos cuenta de lo que el Señor quiere. Saber comprar la ocasión precisamente redunda en eso, en que en cada momento todos podamos tener claro qué es lo que Dios a mí ahora me pide. Luego viene una exhortación en negativo: no os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje. Ustedes ven que ya en ese tiempo pues había borrachitos como ahora. No os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, es decir, cuando uno toma mucho, fíjense que sale haciendo lo que no quiere. Aún más el alcohol, como otras drogas, producen en el cerebro unos efectos que finalmente dejan que se trasluzca lo que uno conscientemente suele mantener bien reservado y bien oculto. Eso pasa mucho, y por eso a veces gente borrachita hace cosas que en sano juicio jamás haría, pero que en el fondo figuran, digámoslo así, ocultamente dentro de ellos. Ahí está. Lo que pasa es que cuando toma, usted pierde el control, lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Es decir, en lugar de vino para emborracharse, dejaos llenar del Espíritu, que el Espíritu os llene, la embriaguez espiritual, llenos del Espíritu. Y luego viene un detallito, queridos oyentes, que es muy lindo, que nos da una cierta idea de cómo eran las reuniones cristianas de ese tiempo. Recitad alternando salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmos probablemente se refiere a los de la Biblia, aunque no necesariamente a ellos. Himnos, los de la Biblia, pero tal vez otros que ellos inventaban. Cánticos inspirados, es decir, había entre los cristianos gente que componía cantos. En las cartas de Pablo se conserva una canción o un poema cristiano bellísimo en Filipenses 2:6-11, precioso, donde se habla, digamos, digamos en esta forma, de las dos formas de la existencia de Jesús en la encarnación. Se anonadó a sí mismo, tomó forma de esclavo, y luego el que existía en forma de Dios, y luego después de la resurrección Dios le dio el nombre, sobre todo nombre, exaltándolo. Fíjense, es un canto cristiano que el apóstol Pablo cita en la carta a los Filipenses, pero hay otros. En Colosenses capítulo 1 también hay un canto cristiano, se componían cantos, hay pedacitos de himnos aquí y allá en las cartas del Nuevo Testamento. Se ve que y aún pedacitos de himnos o himnos completos, quizá, como ese de Filipenses, que parece ser un himno completo, de modo que se reunían pues y cantaban himnos, alternando en dos coros, unos una cosa, otros otra. Fíjense, esa costumbre de cantar o recitar en dos coros es por tanto muy antigua, lo practicaban ya los cristianos en los comienzos, y también parece que lo practicaban los judíos. Hay salmos que son de litanía, en que posiblemente un par de cantores o un cantor, quién sabe, o un coro pequeño entonaba las estrofas y toda la comunidad respondía con una frase. Tal vez la frase más diciente en la Biblia de esa respuesta comunitaria era Ki le olam hasdo, porque eterna es su misericordia, porque eterno es su amor. Esa era la respuesta. Aquí pues tenemos una cierta imagen de la liturgia del cristianismo naciente: cantad, tocad con toda el alma para el Señor. De ahí que, fíjense, amables oyentes, después de la reforma del Vaticano II, los cantos cristianos en la liturgia pues han tenido un rápido crecimiento. Sin embargo, no ha sido posible, pues, dado que el Vaticano II apenas ocurrió hace unos 40 años, no ha sido posible recuperar en este espacio de tiempo tantos siglos donde se cantó en latín y en la forma del gregoriano, y luego en una forma muy exquisita del canto polifónico de los grandes compositores, por ejemplo de Bach o Palestrina en Italia, en fin, tantos otros, Vivaldi. Fíjense, eran cantos sumamente especializados. Cantar en gregoriano pues necesitaban coros. Yo recuerdo que en el seminario mis compañeros que preparaban los cantos para la misa del domingo pues eran como 3 días enteros, 1 hora preparando los cantos de la misa en gregoriano. A mí me encantaba oírlos, pero no cantarlos. En todo caso, eran bellísimos, pero fíjense, muy especializados, muy difíciles. Tan solo después de que el Vaticano II pues abrió
posibilidad de que la liturgia se hiciera en las lenguas populares, fueron entrando en las celebraciones litúrgicas cantos, se compusieron cantos para ellos, se tradujeron salmos, se les puso cierta música, en fin, y se está empezando pues a desarrollar una tradición, digamos, musical, cristiana, en diferentes partes. Yo viví en el seminario francés de Roma como 4 años, y esta gente tenía unos cantos bellísimos en francés, todavía los recuerdo, muy, muy hermosos. Y también en Alemania, donde estudié también un tiempo, también ellos tenían sus cantos, algunos de ellos muy antiguos, muy melodiosos, en fin, en España también, en fin, todo ustedes saben. De modo que ya el cristianismo naciente tenía esa práctica de cantar, de recitar en la liturgia, celebrar constantemente la acción de gracias a Dios, la acción de gracias, Eucaristía. ¿Ven? Eucaristía. No sería imposible, aunque tampoco es, digamos, apodíctico, de que se trate de la fracción del pan, es decir, la celebración del pan y del vino, porque Eucaristía, así llamamos nosotros Eucaristía a la Santa Misa o a la fracción del pan, pero aquí Eucaristía, acción de gracias, es un término más amplio, que no solamente pues se reduce a lo que hoy llamamos en la Iglesia Católica la Santa Misa. Y sigue el texto evangélico, Juan 6, 51, 59. Recuerden que ya les expliqué por qué estos últimos domingos venimos leyendo el Evangelio de Juan en lugar de Marcos. El pedacito dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hemos estado leyendo estos domingos pedacitos del capítulo 6. Hoy leímos el penúltimo pedacito, el próximo domingo leeremos el último pedacito. Es evidente que cuando el texto se parte en pedacitos se corre el riesgo de perder el conjunto. Por eso me voy a permitir resumir el conjunto del capítulo. Fíjense, todo empieza con la multiplicación del pan y del pescado en un lugar donde no había nada que comer ni donde comprar. Jesús alimenta pues una gran multitud con pan y pescado. La gente queda atónita y quieren llevárselo para hacerlo rey. Sin embargo, Jesús se escabulle. Los discípulos pasan rápidamente al otro lado en la barca. Jesús los alcanza caminando sobre el agua y llegan a Cafarnaúm. Al otro día la gente los encuentra a Jesús en Cafarnaúm, y como no lo vio partir con los discípulos en la barca, le preguntan: ¿cómo llegaste aquí? Está la gente aglomerada detrás de él. Jesús entonces viendo que lo acosan, no les contesta cómo llegó allá, es decir, no les cuenta lo de la caminata sobre el agua, sino que toca el punto álgido. Ustedes me están buscando a mí, no porque hayan visto signos, sino porque comieron pan hasta quedar satisfechos. Ahí está. Es decir, lo que les importa a ustedes de mí no es mi persona, sino el pan que yo les di. A ustedes les importa la propia barriga. Eso es lo que les quiere decir, hablando un lenguaje un poco brusco. Y les añade: busquen o trabajen no por el pan que perece, sino por el pan que perdura. Hay pues dos clases de pan: el pan que perece, el alimento diario; el pan que perdura, otro alimento. Otro alimento. Se llama pan. ¿Por qué se llama pan ese alimento que perdura? Precisamente porque el alimento que perece, el pan, digamos, hace pensar al ser humano. Hace pensar al ser humano que a partir de la propia necesidad de su ser que él experimenta,
La comida de cada día no le basta, no le basta. La comida de cada día al hombre no lo llena. Siempre uno come y vuelve a tener hambre, y aunque coma mucho y quede ahito de comer, finalmente uno no está pleno nunca, nunca, y el pan que uno come y que nunca lo hace pleno, finalmente no alcanza para la vida, porque uno está destinado a la muerte. Buscad pues o trabajad pues por el pan que perece, no por el pan que perece, sino por el pan que perdura. Ese pan os lo dará el Hijo del Hombre, porque a él lo ha sellado el Padre Dios. El Hijo del Hombre, dice Jesús, está pensando en él mismo, pero como les dijo, trabajad, trabajad, ellos entonces preguntan, ¿y qué el trabajo que tenemos que hacer para conseguir ese pan de parte de Dios? ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Y Jesús les contesta sin ambajes. El trabajo que Dios quiere es que ustedes crean en el que Él envía. Es decir, que crean en mí. Y ellos le dicen, pero ¿cómo vamos a creer en ti? ¿Qué has hecho tú para que creamos en ti? Ya se les olvidó. Lo de la multiplicación del pan y del pescado se les olvidó. Y le dicen, no, es que Moisés sí hizo algo para que creyéramos en él. Moisés nos dio el maná. Ese es el pan del cielo. Jesús les dice, no, el pan que les dio Moisés, o que les dio Dios por Moisés, no es el pan del cielo, era pan de la tierra. Mi Padre es el que os da verdadero pan del cielo. El pan del cielo verdadero lo da mi Padre, y ese soy yo soy el pan de la vida. Pero ellos no creen, no creen. Y Jesús les dice, pues no es extraño que no crean, porque para creer en mí, Dios mismo los tiene que traer a mí. Nadie puede creer en mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Por tanto, fíjense, Dios es el que da el pan, y el pan es Jesús, y Dios tiene que llevar a los creyentes a Jesús para que crean en Él. Todo es don de Dios. El pan que Dios da, y también la fe en Jesús como el pan de la vida, es don de Dios. Todo es un regalo de Dios. Dios pues está comprometido en toda la obra, tanto al dar el pan que perdura, que es Jesús, el pan de vida, como también al llevar o al suscitar en el fondo del alma de los que quieren el pan, el deseo de ese pan de vida, llevándolos a Jesús. Pues bien, todo termina, eso fue el domingo pasado, con la celebración de Jesús, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y con eso comienza el pedacito que hemos leído hoy. Fíjense, Jesús pasa entonces, fíjense como de un plano a otro. Primero se identifica con el pan de vida, ¿ven? Que se recibe por la fe, exclusivamente por la fe. Dios da ese pan y qué es lo que hay que hacer para recibirlo. Solamente aceptarlo, creer es aceptar, creer en el que Dios ha enviado es aceptar el pan que Dios da. Muy bien, por tanto Jesús en persona es el pan, y el pan de la vida se recibe cuando uno cree en Jesús. Muy bien. Pero Jesús dice, y el pan que yo daré es mi carne. Y al hablar de su carne, queridos oyentes, Jesús, digamos, ensancha el panorama. No solamente pues está Jesús allí en persona como el pan que uno recibe cuando cree, sino que Jesús mismo como pan, va a dar su carne para la vida del mundo. Con eso, evidentemente, Jesús alude a su muerte, Hay, por tanto, diría yo, un paso del horizonte, llamémoslo de la encarnación, de la presencia de Jesús de parte de Dios como el pan de vida, para creer en Él, al paso, diría yo, de la muerte de Jesús, la entrega de Jesús, la entrega de su carne a la muerte. ¿Ven? Ese es el paso siguiente que nos presenta el texto. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne para la vida del mundo, como hablaba de que Él es el pan de la vida, y que el pan es su carne, entonces a ellos les suena eso como a canibalismo, a antropofagia. Les suena muy mal esa palabra. ¿Cómo que comer el pan de la vida es comer carne? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Fíjese, la encarnación misma, es eso, encarnación. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios hecha carne. Cuando uno cree, entonces asume por la fe la carne de Jesús al creer en Él. Pero la cosa va más allá. No es solamente asumir la carne de Jesús
cuando uno cree en Él, sino saber también, o mejor dicho, considerar el paso que dio Jesús encarnado al entregar su carne por la vida del mundo, es decir, su muerte, su muerte. Ese es un tema también del cuarto evangelio. Por eso cuando se asustan, cuando les dice Jesús que tienen que comer su carne, ellos dicen canibalismo, antropofagia. ¿Quién puede aceptar esto? Disputaban entonces los judíos entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ellos interpretan lo que Jesús está diciendo como un acto de canibalismo, como comerse a una persona viva o muerta, como sea. En todo caso, comer carne, como comer carne de cordero que comían ellos, o comer pescado como comían ellos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Con frecuencia en el cuarto evangelio aparecen estas preguntas que manifiestan una profunda incomprensión, una materialización de la palabra de Jesús. Para ellos va a dar su carne para la vida del mundo y se trata del pan que se da como comida. Entonces dicen, vamos a comer carne humana. No, entonces Jesús les dice, no. Entonces Jesús, digamos, por una parte, trata de que lleguen a la comprensión adecuada, pero no declara, digamos, completamente injustificada la pregunta. Fíjense, disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede darles a comer su carne? Entonces que les dijo Jesús, os aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De hecho se trata de eso, de comer su carne. Oigan pues, y no solamente para que se escandalicen más, comer su carne, sino también beber su sangre. No solamente comer su carne, sino beber su sangre. En la historia de la Biblia les he estado enseñando o mostrando la narración sacerdotal del diluvio, en Génesis capítulo 9, donde claramente está cómo Dios permite a los seres humanos y también a las fieras comer, carne, matar para comer, pero eso sí, advierte Dios, coman la carne, pero no vivan la sangre, porque la sangre es la vida y la vida es don de Dios. Por tanto, al no comer la carne, al no beber sangre, los israelitas o los seres humanos deben reconocer el derecho exclusivo de Dios sobre la vida. Y por eso, entonces, para un israelita, beber sangre era, digamos, la atrocidad, la abominación más grande posible. Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por tanto, no solamente hay que comer carne, sino beber sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Se trata pues de recibir a Jesús con la fe, como pan de vida, y ese recibir a Jesús como pan de vida, digámoslo así, se realizó a través de la muerte de Jesús. ¿Ven? Y aquí es donde se abre, a mi juicio, muy justamente la interpretación eucarística de la Eucaristía, de este pasaje joánico. Comer su carne, beber su sangre, o comer su cuerpo y beber su sangre. Ustedes saben que el cristianismo naciente hacía esta celebración, y la hacía precisamente en la perspectiva de la muerte de Jesús, como Jesús lo hizo en la última cena. Por eso la interpretación, digamos, tradicional de católica de este texto, tiene en cuenta el horizonte de la Eucaristía en que estas palabras están escritas. Para cualquier cristiano desde la época misma del cuarto evangelio hasta ahora, difícilmente no se piensa en la Eucaristía cuando se habla de comer la carne del Señor y beber la sangre del Señor. Difícilmente sabemos que por esa época, o aún antes de la época del cuarto evangelio, Pablo ya hablaba de que en las comunidades cristianas helenísticas, por ejemplo en Corinto, se celebró la Eucaristía, y la Eucaristía implica comer el cuerpo y la sangre del Señor y beber la sangre del Señor. Así lo escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Por eso, la perspectiva eucarística de este texto joánico a mí me parece indudable, aunque hay autores actuales, un autor muy importante actual, se llama Klaus Berger,
él trata de leer el cuarto evangelio en una perspectiva diferente y dice que para nada está supuesta aquí la Eucaristía. Eso lo opina ese autor. Fue católico, él era sacerdote católico, luego se retiró de la Iglesia Católica y se hizo evangélico. Escribió un libro, varios libros escritos, pero uno muy importante, es un volumen muy grande, muy grueso, que se llama Historia Teológica del Cristianismo Primitivo. Theologische Geschichte des Urchristentums es el título de la obra de este señor Klaus Berger. Yo no comparto esa opinión de Berger. Aún más, el mismo Bultmann, que no es ni mucho menos el más católico de los exegetas y de los teólogos, dice que aquí la Eucaristía está, digamos, en el horizonte. Claro está que Bultmann tiene un análisis crítico de este texto joánico, en el cual dice que esta partecita es añadida, es decir, que esta partecita no perteneció a la obra del evangelista, sino que fue añadida por un redactor. Pero a mí me parece también que esa opinión tampoco es concluyente, de modo que para mí la adecuada manera de leer este texto es aceptar que el horizonte del cuarto evangelio es ese. Es decir, cuando uno cree en Jesús, uno acepta por la fe el pan de vida. Pero Jesús, como pan de vida, murió por nosotros. Y entonces su cuerpo y su sangre fueron entregados por nosotros. Y en la celebración eucarística nosotros tenemos participación en la Eucaristía del cuerpo y la sangre del Señor cuando lo recibimos con fe. Y entonces ya el Señor habita en nosotros, como dice aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí.